tenemos un suficiente número de participantes, sino que vamos a dar inicio a este extraordinario esfuerzo para revisar uno de los temas que más están siendo pioneros en el tratamiento de enfermedades que antes que no tenían ninguna posibilidad de tratamiento, y es la estimulación cerebral profunda, que tiene unas fronteras prácticamente ilimitadas en el tratamiento de muchísimas afecciones nerviosas y neuropsicológicas. Entonces, pues ya siendo las 9:05, iniciamos. Adelante, por favor, y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, doctor Fonseca. Mi nombre es Jorge Quintero. Soy el representante latinoamericano de Alfa Omega. Es verdaderamente un placer tener la oportunidad de presentar sobre unos asuntos y unas tecnologías que están abriendo nuevas fronteras en la navegación de estimulación cerebral profunda. Estoy acompañado con uno de nuestros clientes, el doctor Relova, que es de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta presentación vamos a hacer dos cosas. Primero, voy a hablar un poquito sobre lo que Alfa Omega está haciendo para facilitar el procedimiento de DBS o estimulación cerebral profunda. Y después el doctor Relova va a dar una presentación sobre sus experiencias con estas tecnologías y también unos datos que ha adquirido con nuestro equipo en algunos de sus estudios. Y para dar un poquito de contexto, porque entiendo que para muchos de ustedes es la primera vez que ven una presentación de Alfa Omega, específicamente para los neurocirujanos colombianos, y es porque últimamente hemos recibido la aprobación regulatoria para uno de nuestros equipos para el uso quirúrgico en Colombia. Entonces, todas estas tecnologías que voy a presentar hoy ya están disponibles en el mercado colombiano y están listos para usar inmediatamente. Entonces, para empezar, ¿cuál es la visión de Alfa Omega? Porque la verdad es que somos una compañía de DBS. O sea, nosotros especializamos completamente en DBS y nuestra visión desde un principio es simplificar el procedimiento de DBS implementando diferentes tipos de software y hardware sofisticado para permitir mayor productividad quirúrgico y mejores resultados terapéuticos para los diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos donde se lleva a cabo esta cirugía. Y la manera que implementamos esta visión es de varias maneras. Dentro de nuestros productos tenemos tres categorías. Tenemos un grupo de investigación que se utiliza en el laboratorio con sujetos animales, pero el mayor enfoque de nuestra compañía es en el campo clínico o el campo de estimulación cerebral profunda clínica o el microregistro, para ser más sencillo. Y dentro de todos los productos clínicos que tenemos, lo metemos entre dos diferentes grupos. Uno que está más especializado como para el microregistro con algunas tecnologías agregadas e integradas, y luego tenemos un grupo de investigación clínica que se utiliza para experimentos más complejos, donde no solo se graba señales del tejido cerebral, sino también señales de la piel, de la corteza, como EEG, ECOG, EEMG. Pero el enfoque de hoy va a ser solo en el NeuroSmart, que es el sistema que ves en el medio. Tenemos tres diferentes sistemas clínicos. Tenemos el NeuroNav, que es el más sencillo, solo hace el microregistro. El NeuroSmart, que viene con algunas de las nuevas tecnologías que voy a mencionar aquí en un momentito. Y el NeuroMega,
que se utiliza para los experimentos complejos, tiene capacidades de conectar con equipo de tercer partido y también tiene capacidades para registrar señales de EEG, ECOG y EMG. Adicionalmente, también vendemos muchos productos como los accesorios, los micromotores, los head stages, como lo llamamos en los Estados Unidos, cajas de entrada para la digitalización de esos diferentes tipos de señales y los consumibles que son típicos para un equipo de microregistro. Pero lo que no, hasta ahora no se ha visto en el mercado colombiano es el software Haguide, que es un algoritmo automático para detectar los bordes de diferentes núcleos. Así que acabo de hablar de muchos productos, pero ¿cuáles son los productos que realmente están facilitando el procedimiento de DBS y cuáles de esos productos están disponibles en Colombia ahora mismo? El NeuroSmart, como acabo de decir, es el equipo que recientemente hemos recibido aprobación regulatoria en Colombia y por la calidad del sistema tiene el algoritmo de navegación automática Haguide, que es un tipo de algoritmo de machine learning que tiene capacidades avanzadas para una localización eficaz y efectiva del núcleo subtalámico y el GPI. Y no se preocupe, voy a detallar mucho más cómo funciona este algoritmo en los próximos slides, pero ahorita solo estoy detallando las características principales. Tiene capacidades de registrar 5 canales de espigas y 5 canales de LFP a la vez. Viene con un control remoto para manejar muchas de las funciones del sistema sin tener que estar atado a la laptop. Así que el neurólogo o el neurofisiólogo puede estar haciendo pruebas sinestéticas, hablando con el paciente y no estar enfrente de la laptop. Y de hecho, el control remoto controla muchas funciones como estimulación, chequeo de impedancia y también el avance electrónico del micromotor. Es capaz también de conectarse a MATLAB y C++ para experimentos de closed loop. Se puede conectar el sistema directamente al electrodo permanente o el implante de DBS para la adquisición integrada de señales LFP a través de un cable que se llama el Lead Confirmation. Y lo que hace el Lead Confirmation es registrar las potencias de baja frecuencia, más bien enfatizando las frecuencias beta que se registran de cada uno de los contactos del electrodo ya que esté implantado en el cerebro. Y esto es importante porque según unos estudios que ya están saliendo de Stanford y de otros lugares, las oscilaciones beta por ejemplo, el núcleo subtalámico es indicativo de estados patológicos y de áreas que resultarán con mejor eficacia. También nuestro equipo facilita mucho el procedimiento de DBS con el micromotor. Y es porque el micromotor tiene muchas piezas electrónicas que digitalizan la señal del microelectrodo allí cerca del tejido. Si ves a la derecha hay unos pins rojo y amarillo que se conectan como de una distancia de 3-4 pulgadas, que llega siendo como 8 centímetros de la señal al head stage, así que minimiza o disminuye el ruido o la interferencia que típicamente se ve con esos tipos de cables. Se puede controlar electrónicamente y tiene una precisión submilimétrica. Como estaba hablando antes, se conecta con el electrodo de implante
para detectar las frecuencias beta en los contactos. Se puede implantar el electrodo de DBS sin alterar la posición del micromotor ni retirar las cánulas, y solo hay un cable que sale del campo estéril al sistema. Y sobre todo, es un micromotor que se puede lavar, y es difícil lograr un tipo de producto así, porque en el pasado fue uno de los problemas más comunes que teníamos, que se esterilizaba el micromotor y se dañaba por la humedad o por agua entrando en los diferentes conexiones o en la frente, que tiene un hoyo ahí, y ahora es resistente al agua y puede no se daña con una mojada o un lavado. Aparte, también tenemos consumibles que también aumentan y mejoran la calidad de la señal. Tenemos un microelectrodo que se llama NeuroProbe o Sonus, que es hecho de tungsten platinum y está apantallado con una capa extra que remueve todo el ruido de movimiento del micromotor y remueve también artefactos microfónicos. Entonces es capaz de hacer registros durante toda la trayectoria sin perder la señal. Puedes hablar al paciente y también puedes dejar las luces prendidas en el quirófano sin tener una interferencia de 60 Hz. Y tenemos un profesor aquí de Israel que da un testamento a la calidad de nuestros microelectrodos. Dice: Sonus tiene una calidad de señal única que facilita la identificación de objetivos de forma más rápida, sencilla y clara. Con Sonus pudimos comunicarnos libremente con pacientes sin artefactos microfónicos. En mi experiencia, los electrodos Sonus agilizan nuestro procedimiento y se han convertido en mi nuevo estándar para MER. Y todos esos productos, el NeuroSmart y los consumibles y el micromotor, hacen bastante para mejorar la calidad de los registros. Pero lo que realmente ayuda significantemente con la velocidad o el proceso de microregistro es el software HaGuide. Y Alpha Omega, junto con el profesor Bergman y el profesor Israel, desarrollaron este software, que es una solución en tiempo real diseñada para detectar con precisión la región subtalámico o el STN y sus límites de entrada y salida mediante el registro de microelectrodos durante toda la cirugía. Y no solo hace eso, también detecta los límites entre el núcleo subtalámico, o sea, divide el STN en una región oscilatoria lateral dorsal o el dorsolateral oscillatory region y la región no oscilatoria ventral medial o el ventral medial non-oscillatory region, y recomienda una ubicación óptima para hacer pruebas de estimulación. Y este software está integrado en el NeuroOmega y el NeuroSmart, que recuerda, el NeuroSmart es el que está disponible en Colombia. Y aparte de todo esto, ya tenemos también un HaGuide software para el GPI y detecta los límites del GPI, el GPE y el striatum. Y este algoritmo fue diseñado para conquistar algunos desafíos en el microregistro para el DBS. Primero, lo que hemos visto en nuevos centros de DBS es que hay una curva de aprendizaje prolongada en la identificación del STN. Y aparte, el microregistro es una de las partes de la cirugía de estimulación cerebral profunda que dura un tiempo muy variable. Puede ser 20 minutos, puede ser una hora, puede ser hora y media, pero con el HaGuide simplifica eso y reduce el tiempo promedio del microregistro.
Ahora quiero explicar un poquito sobre cómo el software Haggai identifica el STN automáticamente. Y usa dos parámetros. El primero es usar la media cuadrática normalizada del ruido para evaluar los bordes del núcleo subtalámico, porque son altamente predictivos. También podemos dividir el núcleo subtalámico entre las dos diferentes regiones, porque según un papel de Stanford, el intervalo subtalámico de las oscilaciones beta predice la eficacia de la estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson. Como van a ver ahorita en el siguiente slide, bueno, los siguientes, porque yo les quiero mostrar ese dato de las oscilaciones beta, pero para empezar, es muy sencillo detectar la entrada del STN porque hay un aumento significante en el ruido. Aquí en la gráfica puedes ver que está una normalized RMS o una media cuadrática normalizada del internal capsule, o sea, el ruido en el internal capsule, y aumenta bastante en el STN. Aquí es un ejemplo de cómo parece nuestro software ya que está abierto. Yo quiero que enfoquen su atención en la ventana de abajo y el centro. Pueden ver un espectro y también un plot similar al del slide previo, que es el ruido, la media cuadrática del ruido. En el área subtalámico, pueden ver que el ruido aumenta bastante en comparación al internal capsule, pero lo que quiero también que noten es en la gráfica con colores, es una gráfica de profundidad en el eje X, potencias en el eje Y, y los colores significan la intensidad de la potencia en esa profundidad. Y en la segunda trayectoria, o sea, la gráfica a la derecha, muestra una mayor actividad beta, que son las frecuencias entre 13 y 30 Hz aproximadamente. Puedes ver más verdes, amarillos y rojos que significan una actividad mayor en esa frecuencia en comparación a la región que es el ventral medial non-oscillatory region. Y si miran a la izquierda donde hay dos trayectorias donde hay un color azul, gris y rojo, son las dos trayectorias y es la determinación de Haggai. O sea, Haggai identifica los límites con estos colores. Gris significa que estás fuera del núcleo subtalámico, rojo significa que estás en el área oscilatoria, dorsal, lateral, y el azul significa que estás en la región no oscilatoria, ventral, medial. También muestra una cajita verde que es la recomendación de estimulación, ya que capta todos los registros y hace su determinación del pase del área subtalámico. Pone una cajita donde piensa que debes empezar tus pruebas de estimulación, y lo que hemos visto con nuestros clientes es que ese área siempre da uno de los mejores resultados. Aparte también te da la opción de sobreponer los contactos del electrodo implantable para ver dónde quedan los contactos dentro de esa región del STN o el GPI si estás usando el Haggai para GPI. Pero esta tecnología, el NeuroSmart con el Haggai y el Lead Confirmation y el micromotor que digitaliza todas las señales cerca del microelectrodo y los microelectrodos que fabricamos, todo crea un ecosistema que realmente sí facilita y hace que el procedimiento de DBS sea más fácil, más rápida y eficaz.
muchísimas gracias. Y antes de presentar al doctor Relova, quería preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta para mí. Si no, podemos esperar hasta el fin de la presentación, pero ya, ya terminé mi presentación y muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay preguntas, déjame presentar al doctor Relova. El doctor Relova es un profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela en el Departamento de Fisiología. Además, es un neurofisiólogo clínico que trabaja en el campo de trastornos de movimiento y es un líder español en DBS. Ha publicado varios estudios influyentes y también libros sobre la neurofisiología. Doctor Relova. Buenos días. Primero, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí, se me escucha muy bien. Muy bien. Sí. ¿La presentación se ve? Excelente. Lo digo porque es la primera vez que utilizo Zoom y no querría empezar. Sí, señor. Perfecto. Excelente. Bien, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Neurocirugía la oportunidad de poder presentar mi experiencia en registro neurofisiológico para la estimulación cerebral profunda, ¿no? Esto, a ver, bien. Bien, digamos que la estimulación cerebral profunda, como se comentaba al principio, pues es un campo novedoso y bastante prometedor, con bastante futuro, que se aplica a distintas patologías, tanto neurológicas como psiquiátricas, con distintas dianas en función de la patología que se quiera tratar. Y en relación a la tecnología, que digamos que sería el objeto fundamental de la charla, pues hay aspectos importantes como lo de la estimulación en closed loop, los electrodos configurables y evidentemente el registro intraoperatorio. Evidentemente, desde mi punto de vista, como neurofisiólogo, pues me interesa enormemente el cómo funciona la estimulación cerebral profunda. Pero evidentemente pues no será un tema que vayamos a tratar. Bien, los estudios que tiene censados o recogidos el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos están recogidos en este mapa mundi, el número de ellos. Esto es de hace 3-4 años y con las distintas patologías en las que se centran estos estudios, en el que, bueno, pues aquí vemos en este último que hay un interés en relación a cuestiones tecnológicas o en este otro, pues la implicación de los potenciales de campo en los closed loops, lo cual pues estaría relacionado con algunas cuestiones que fueron mencionadas anteriormente. Bien, la estimulación cerebral profunda está demostrado que es efectivo en una serie de patologías, fundamentalmente trastornos del movimiento, es probable en otras y posiblemente tenga un futuro bastante importante porque las posibilidades de modular circuitos neuronales, que es en definitiva lo que lleva a cabo la estimulación cerebral profunda, pues a medida que se va conociendo más del funcionamiento del sistema nervioso y más sobre el funcionamiento de circuitos neuronales y más sobre el funcionamiento de la estimulación, pues evidentemente se va ampliando. Bueno, yo creo que es obvio, pero bueno, simplemente recordarlo, la estimulación consiste en la colocación de un electrodo, habitualmente son de 4 polos o de 4 contactos en una estructura que es lo que denominamos diana, y a través de un generador externo pues modular la actividad neuronal con esta estimulación eléctrica. ¿Cómo es colocado el electrodo en estas estructuras? Pues es o bien sin confirmación funcional o con confirmación funcional. Bueno, evidentemente desde mi punto de vista la situación ideal es con confirmación funcional. ¿Por qué?
Bueno, hay una serie de cuestiones a favor y en contra. En contra, pues, se encuentra que el paciente tiene que estar despierto y eso supone estrés, incrementa el riesgo de sangrado, lo cual, bueno, pues hasta este momento no hay ningún trabajo que demuestre realmente eso. Incrementa el tiempo de cirugía, eso es cierto y es algo que se hacía referencia antes en relación a la curva de aprendizaje, pero una vez que se supera eso, pues no tiene por qué necesariamente ser un tiempo de cirugía muy prolongado, sobre todo si recurrimos sobre todo en grupos o en equipos que no tienen experiencia previa en herramientas que previamente no estaban disponibles como la que se ha presentado previamente, ¿no? Bueno, en relación al último punto, pues según los neurocirujanos, pues está en contra la presencia de un neurofisiólogo persistente y tenaz en el quirófano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también tiene una serie de cuestiones a favor, que son las que están recogidas en la parte derecha de la diapositiva, y sobre todo, bueno, pues que hay errores en la fusión, hay errores humanos, el cerebro se desplaza en el momento en el que se realiza el orificio de trépano para colocar el electrodo, etc. Más cuestiones de por qué es necesario hacer un registro neurofisiológico, una identificación funcional, al menos, de la estructura. Bueno, pues porque diferentes regiones o subregiones del núcleo son candidatos para tratamiento de distintas patologías, como sucede en este caso para la epilepsia o el trastorno del movimiento con la enfermedad de Parkinson. Además, el núcleo tiene subregiones funcionales, un poco lo que se mencionaba antes de la región oscilatoria dorsal y la región no oscilatoria ventral, que estaría relacionado, en el caso de la región dorsal, pues con la estructura que regula o que está integrada en los circuitos que controlan el movimiento y, por tanto, sería el punto adecuado para tratar alteraciones o estos trastornos del movimiento. Otra cuestión es que en un estudio de 2016 sorprendía la gran cantidad de recolocaciones por colocaciones erróneas de los electrodos. Bueno, pues básicamente se achacaba a una falta de estudio funcional para la localización. Bien, es que no estoy viendo las diapositivas enteras y entonces me estoy perdiendo un poco. Bueno, básicamente esto sería un trabajo que hicimos retrospectivo nuestro de un total de 71 cerebros derechos y 78 cerebros izquierdos. El número diferente es precisamente porque al ser retrospectivo algunos de los datos se perdieron, en el que, bueno, pues básicamente lo que queremos comprobar es que con técnicas fundamentalmente morfológicas, la colocación es buena, pero cuando hacemos un registro con microelectrodo, pues la colocación es excelente. Y en este caso, la mejor constatación para comprobar que la colocación es la adecuada es este trabajo retrospectivo que hicimos hace 3 años de todos los pacientes que fueron intervenidos en ese mismo año y fue prospectivo el estudio, con lo cual, bueno, pues, tiene mucha más potencia que el estudio anterior, en el que vemos la escala UPDRS prequirúrgica y posquirúrgica, y yo creo que los resultados clínicos es la mejor forma de valorar estos resultados, ¿no? Entonces vemos que estos pacientes mejoran tanto la escala UPDRS como reducen de forma muy, muy significativa la dosis de levodopa equivalente que se tiene que administrar a efectos de controlar la enfermedad una vez que se ha producido la implantación de los electrodos de estimulación cerebral profunda. Bien, más a favor del registro microelectrodos en una comprobación funcional es que el electrodo nunca se va a encontrar en la diana exacta que hemos calculado por técnicas de imagen, sino que va a haber una pequeña o una gran, como se quiera, diferencia en relación a lo calculado y la situación real. Estos serían datos del estudio prospectivo que decía anteriormente. ¿Cómo localizamos las dianas? Bueno, pues técnicas de imagen, técnicas funcionales, las técnicas de imágenes, bueno, la ventriculografía supongo que prácticamente ya no se esté utilizando en ningún centro,
pero las fusiones de resonancia y TAC estereotáctica o la visualización directa, pues sí son las técnicas que se utilizan y que, bajo mi punto de vista, por lo puesto anteriormente, pues es evidente que deben de complementarse con técnicas de identificación funcional. La identificación funcional se puede realizar con registro con microelectrodo, el multiunitario, el potencial de campo local, lo que sea, pero siempre intentando obtener una información funcional de la estructura en la que vamos a dejar el electrodo. Y ya a partir de aquí nos vamos a centrar, hecha esta pequeña introducción, nos vamos a centrar exactamente en el tema que nos ocupa en relación a la adecuada identificación del núcleo, ¿no? Bueno, nosotros me está diciendo que tengo una conexión a internet inestable. No sé si en algún momento se está perdiendo mi... ¿Sí? ¿Me escuchas bien, doctor Loa? No, Vale. hasta, No, lo digo porque es que ahora mismo me ha salido un mensaje diciendo que tengo una conexión inestable. Y hasta era por eso ahora que no. no... Todo se ve perfecto, al menos en mi pantalla. Bien, de acuerdo. Entonces, digo, estas imágenes son un poco para, digamos, dar fe de la experiencia que llevo durante más de 24 años realizando procedimientos de estimulación cerebral profunda. Este es el equipo con el que empezamos a hacer los registros. Es un equipo experimental, es un micromanipulador hidráulico en el que, bueno, pues una adaptación hecha con realmente un compás y un amplificador. Todo esto situado en el arco de estereotaxia, pues nos permitió comenzar a hacer nuestras primeras cirugías. Evidentemente, pues hemos ido avanzando y a lo largo del tiempo, bueno, este sería el equipo de registro que nos permitía, bueno, pues tener una presentación de una serie de datos neurofisiológicos bastante efectiva, pero poco amigable y evidentemente no para poder utilizar en muchos equipos. Fuimos evolucionando. Esto digamos que es ya casi de los últimos sistemas que hemos tenido de Alfa Omega, que nos permitía bajar a través de Vengan este dispositivo que nos permite colocar entre 1 y 5 microelectrodos. Un poco aparatoso el conexionado que había en aquel momento, pero que ha ido evolucionando y bueno, el equipo que teníamos en ese momento nos permitía este registro. En este caso estaba registrándose con tres microelectrodos, información adicional que teníamos por la pantalla, pero bueno, para no detenernos excesivamente. Y este sería el sistema actual, que es el NeuroOmega con el microposicionador, en el que, bueno, pues esto es una foto que me ha pasado Alfa Omega porque no he tenido tiempo de hacer una foto del equipo nuestro personal, ¿no? Pero bueno, doy fe que es lo que estamos usando. Bien, entonces el procedimiento, como decía, una vez hechos los cálculos, pues consiste en realizar el desplazamiento de los microelectrodos, sea 1, sea 5. Nosotros realizamos las trayectorias con 3 electrodos de forma simultánea porque orientados espacialmente creo que nos da una información muy adecuada de cuál es la orientación exacta que tiene el núcleo y además nos permite identificar de forma bastante precisa la región dorsolateral o la sensitivo-motora, en definitiva, ¿no? Esta imagen sería una representación, sería una trayectoria típica, evidentemente con un único microelectrodo el que está representado, en el que básicamente pues, lo primero que interesa es la delimitación de los límites dorsal y ventral del núcleo. Al mismo tiempo, con los otros 2 electrodos, pues precisaríamos los límites mediales, laterales y anteroposteriores. Bien, esto no solamente se trata de identificar, como vengo diciendo desde el principio, no solamente identificar los límites del núcleo, sino también identificar la zona sensitivo-motora o la región dorsolateral del núcleo, ¿no? Y esta identificación se facilita de forma bastante considerable con la herramienta Hagite o
bueno, pues en el caso de no disponer de ella, pues realizan una serie de procedimientos sobre el paciente, como es la identificación de si tiene las neuronas son activadas por movimientos pasivos o incluso movimientos activos, o en el caso de que estemos con un paciente que tiene actividad, que tiene temblor, pues estemos en la zona tremórica como se representa aquí en esta diapositiva. Bien, todo esto evidentemente tenemos que contrastarlo y comprobarlo con la estimulación eléctrica, porque en definitiva lo que estamos pretendiendo es hacer una terapia con estimulación eléctrica y tenemos que comprobar in situ, intraoperatoriamente, cuál es el resultado. Lo podemos hacer tanto con la estimulación con el microelectrodo o con el DBS, y el registro, lo que hacemos, pues no tenemos por qué ceñirnos exclusivamente a la información obtenida con el microelectrodo, sino que podemos obtener información con el potencial de campo y además de una serie de sensores situados, como se mencionaba anteriormente, en diferentes superficies o en diferentes articulaciones que nos pueden dar mucha más información en relación a todo el procedimiento. Bien, toda esta última parte de sensores, acelerómetros y demás, no voy a detallar porque no es el objetivo, pero bueno, por ejemplo, nos da información de cuál es la frecuencia del temblor y en el caso de que hagamos estimulación, pues si este temblor lo objetivamos claramente, si disminuye en amplitud, disminuye en frecuencia o si tiene algún... Y en el caso del espectro de frecuencia, pues tenemos la información de la banda beta que vemos ahí señalada, ¿no? Bien, todo en relación a los sensores, ¿el por qué? Bueno, pues porque nos podría dar una objetivación mucho más precisa, como comentaba antes, por ejemplo, una reducción del temblor, dos, el saber y evaluar la cinesia o la bradicinesia que pueda tener el paciente, etc. Bien, y ahora ya refiriéndonos a lo que comentaba antes y la herramienta de cómo nos permite delimitar la estructura, tenemos aquí lo que es el ruido cuadrático medio, en el que vemos esta sería la zona de cápsula interna, en el que el ruido cuadrático es prácticamente 1, es decir, que nos está indicando que estamos pasando por una zona de axones desprovista de neuronas, y en el momento en el que entramos en una estructura nuclear, la gran densidad y la gran actividad que producen estas neuronas hace que el ruido cuadrático medio se incremente de forma considerable. Y esto nos permite, pues, de alguna forma, ir delineando los límites del núcleo tal como vemos, o de la estructura nuclear tal como vemos aquí. Estarían representadas en el eje de abscisas la profundidad a la que se está la punta del microelectrodo, y en el eje de las ordenadas pues tendríamos la cantidad del ruido cuadrático. Este sería otro ejemplo en el que también vemos cómo tenemos el ruido en 1 aproximadamente durante todo el tiempo que vamos transcurriendo por la cápsula interna, y a partir de un determinado punto pues aumenta de forma muy considerable el ruido. Bien, esto nos está indicando, evidentemente tenemos que asumir que hemos hecho una planificación al núcleo subtalámico, que es lo que estamos registrando aquí, y lo que deberíamos estar entrando es en el núcleo subtalámico, que lo podremos comprobar por las comprobaciones funcionales que comentaba anteriormente, y también por la presencia de la actividad, o sea, del análisis de los canales. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, a esta profundidad, más o menos que estoy señalando, sería la que correspondería con la que debería estar en un núcleo subtalámico, en el que vemos que, bueno, que la actividad espectral no coincide mucho con la actividad beta, por tanto, bueno, pues podríamos estar en una estructura nuclear que posiblemente sería el núcleo subtalámico, pero en ningún caso, pues por el análisis espectral, nos estaría induciendo a pensar que estamos en núcleo sensitivo motor. Por contra, en este otro, tenemos una mancha roja, amarilla, que nos está indicando aquí que tenemos una frecuencia que corresponde con la frecuencia de las oscilaciones beta, lo cual nos estaría confirmando, corroborando o apoyando o dándonos un dato en relación a que realmente esta región sería
Es decir, estaríamos núcleo subtalámico y además estaríamos en la región dorsolateral o sensitivo-motora. Bueno, haciendo una superposición de la información anterior, de las dos informaciones, pues lo que tendríamos sería una situación como esta, en la que estamos en estructura nuclear, pero no es núcleo subtalámico motor, porque no tenemos frecuencias correspondientes a lo que sería sensitivo motor, mientras que en este otro, esto es, evidentemente es una superposición, no es registros reales, que los veremos después. Bueno, son registros reales, pero me refiero que son una combinación para hacer un poco más fácil la descripción, ¿no? Veríamos que tenemos en la banda de frecuencias beta, tenemos ahí un incremento importante de la potencia y, bueno, pues esto nos estaría indicando que en esta zona, en estas profundidades del núcleo sería la región dorsolateral y esta región ventromedial pues ya no tendría tanta potencia en la región beta. Bien, es la imagen que tenemos cuando estamos haciendo, yo en mi caso tengo dos pantallas, como se vio antes en la imagen, entonces tengo aquí todo un poco comprimido para intentar representar todo lo que se ve en esas dos pantallas. Entonces tenemos una información de la profundidad a la que está el microelectrodo, el registro unitario, en este caso lo estoy haciendo con 3 microelectrodos, el aislamiento de las espigas, por si quiero hacer un análisis de frecuencias, histogramas, posestímulos, etc. Y en otra pantalla, que sería lo que acaba de aparecer, pues tengo la representación del análisis espectral junto con el ruido cuadrático medio. Y vamos a ver unos cuantos casos, o sea, casos reales de pacientes en el que vemos aquí los 3 registros, nos están indicando en el ruido cuadrático medio que estamos en región nuclear. Esta zona es mucho más evidente porque tenemos mucho más ruido cuadrático que en los dos anteriores, en los dos, o sea, en el registro 1, registro 2, registro 3, en el 3, que se corresponde con el electrodo posterolateral, es donde tenemos más ruido cuadrático medio, y este ruido cuadrático medio más intenso también se corresponde con un mayor análisis espectral correspondiente a la banda beta. Cuando la aplicación Hagai le pido que me haga una orientación de cuál de las 3 trayectorias debo escoger o cuál me propone él, pues se ve que está escogiendo la trayectoria 3, es decir, la posterolateral, que es esta, y en esta localización, que si miramos las correspondientes profundidades, pues correspondería precisamente con esta zona que está aquí marcando. En este otro caso sucede lo mismo, únicamente que el ruido cuadrático medio es mucho más importante en las 3 trayectorias, lo cual nos dice que estamos de forma mucho clara y mucho más importante dentro de una estructura nuclear, y el análisis espectral pues, nos dice aquí que tenemos esta zona con mucha potencia en la banda beta. La herramienta Hagai nos propone aquí en este caso también este electrodo que sería el central, el electrodo número 2, y la colocación de la mejor zona en la que debería de haber mejor respuesta. Bien, aquí una aclaración con respecto a algo que se comentó en la presentación anterior. Los colores aquí no corresponden mucho porque yo hasta hace muy poco no usaba electrodos Sonus, con lo cual, bueno, pues estas representaciones están un poco interferidas por la interferencia que están recogiendo estos electrodos. Bien, este otro caso, o este otro hemicerebro, también se ve un poco lo que he comentado anteriormente. En este caso, pues los 3 electrodos tienen actividad en la banda beta con mucha potencia. El ruido cuadrático medio también nos indica claramente el inicio del núcleo subtalámico, y pidiendo a la aplicación Hagai que nos oriente hacia dónde colocar el microelectrodo, pues
o perdón, el electrodo de DBS pues nos indica en esta posición. En otros casos, como en este, pues hay un poco de discrepancia entre lo que estamos registrando y lo que nos está proponiendo. Bueno, aquí tengo que decir en favor de, digamos, de la herramienta que algunas de estas imágenes están recogidas, posiblemente sean de cuando se estaba testando la herramienta, ¿no? Y entonces, entre algunas de las cuestiones que generaban un poco de discrepancia entre lo que estábamos registrando y lo que estaba presentando la herramienta, pues puede ser, por ejemplo, la utilización de estos electrodos que generan o que hacen mucho más ruido que los electrodos. Entonces ya digo que no tengo, he recogido las imágenes que he encontrado lo más rápido posible para hacer esta presentación y de ahí que algunas de ellas, como esta, pues puede parecer un poco contradictorio. Pero de todas formas, yo creo que la herramienta es muy interesante a efectos de poder mejorar la rapidez con la que se hace el procedimiento y sobre todo pues para tener un apoyo que ayude en la localización funcional de la estructura. Y bueno, yo creo que nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a la presentación que acabo de hacer? O no sé si Jorge. ¿Hay alguna pregunta para alguno de los dos antes de cerrar la presentación? Yo tengo una inquietud. Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Oviedo hace unos años, conociendo este mismo sistema. No me recuerdo bien cuál era el nombre del neurocirujano con el cual estuve en esa época. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el software, pero no sé, creo que en Colombia no hay nadie formado con este software. No hay ningún neurofisiólogo en este momento que esté formado. No sé, hay una doctora que es la doctora Millán, en Colombia, Paula Millán, que se formó en Barcelona. No sé si este software existe allá, pero no creo que en este momento haya alguien que sepa interpretar tu software aquí. ¿Cómo se haría? Sí, muchas gracias por tu pregunta, doctor Carmona. Y la realidad es que el software es muy fácil de usar y con los nuevos centros, por ejemplo, en Estados Unidos, que también están en la misma situación, que no tienen un neurólogo o un neurocirujano que ha trabajado antes con equipo de Alfa Omega, lo aprenden fácilmente en un mes o dos a lo máximo. Y de hecho, actualmente estamos trabajando con Medtronic, tenemos un acuerdo con ellos que ellos distribuirán nuestros productos en Colombia y también estarán entrenados en el software para ellos ayudar en el quirófano y también Alfa Omega está dispuesto a invertir dinero para entrenar a los neurofisiólogos colombianos. Sí, porque recuerdo que la doctora Millán me acompañó en ese momento allá a Oviedo y ella me decía que no le parecía, pues no estaba acostumbrada a este software. Realmente no estaba acostumbrada y no sabía cómo interpretarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo sí creo que sí es muy importante. Ahora, la herramienta me pareció encantadora. Me pareció encantadora. Cuando estuve allá me encantó mucho el proceso pues, de análisis y me pareció aparentemente por lo que vi después en los controles de los pacientes con una alta efectividad. Aunque no conozco los resultados del doctor, no me acuerdo, qué pena que no me recuerdo el nombre de él,
pero él refería que su tasa de malposición de electrodos guiado por electrofisiología era extremadamente baja. Sí, el doctor Carmona. Y quiero hablar un poquito más sobre Hagai. No sé si este punto se fue entendido, pero el Hagai, por ejemplo, es un software en tiempo real, o sea, corre en tiempo real, no tienes que hacer nada diferente a lo que ya estás acostumbrado. O sea, los microregistros se hacen de manera muy similar a los otros equipos de FHC y de Inomed, y el Hagai solo corre automáticamente sin tener que hacer muchas cosas. O sea, lo único que pide es una medición de la impedancia, pero el resto solo es el avance electrónico del microposicionador, y los registros son iguales. O sea, Entiendo, pero lo que interpreto del análisis espectral y de lo demás que habló nuestro colega neurofisiólogo es que busca aumentar la efectividad del procedimiento, mejorar la ubicación, ¿no es verdad? Exacto, sí. Exacto. Bueno, entonces sí, hay varios estudios que demuestran, los estudios de Okun y los que ya hay varios estudios en Gatesville que demuestran que la tasa de malposición del electrodo, o sea, no posición correcta del electrodo o la ideal, puede llegar hasta un 43%. En centros bien formados se supone que este porcentaje disminuye más o menos a un 18%, a un 12%, ¿ya? Entonces, cuando uno ve esta herramienta, lo que a uno le interesa como neurocirujano es aumentar esa eficiencia, aumentar esa efectividad, aumentar la tasa, disminuir la tasa de reubicaciones y obviamente, disculpe el término, disminuir la necesidad de electrodos direccionales. Porque los electrodos direccionales tienen la dificultad de que, al menos en Colombia, son más o menos $5,000 más en el costo del equipo, ¿ya? Obviamente en algunos casos hemos tomado la decisión de colocar los direccionales porque sabemos que por los cambios en la estructura anatómica del subtálamo que se presenta con la edad, sospechamos que podría haber dificultades en la malposición y tenemos pacientes en que no logramos toda la efectividad. Entonces, si vamos a buscar vamos a usar esta técnica, obviamente lo que estamos buscando es aumentar la eficiencia y no aumentar los costos. En Colombia es extremadamente importante esto y creo que en cualquier parte del mundo. O sea, ¿cómo logro yo una herramienta que me disminuya los costos y me mantenga la efectividad? Y es ahí donde yo planteo la importancia de la formación, porque la otra información que tú dices es la básica, la clásica, la que todos conocen, pero tenemos que lograr aprender de esta herramienta que nos aumente nuestra eficiencia en el procedimiento. Creo que los colegas estarían de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, doctor. Doctor Carmona, próximamente tendremos un curso. Vamos a tratar, estamos coordinando hacer un curso cuando se pueda, un taller precisamente para ser parte de la formación. No, excelente, eso es lo que así debería A través ser. de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Perfecto, perfecto, me parece Y excelente. conjunto con Alfa Omega. Vamos a buscar el espacio de que la situación lo permita, que puedan viajar y poderlo coordinar con ellos. Bueno, afortunadamente ya abrieron los aeropuertos, ¿no? O sea, Sí, yo creo que ahora sí se va a poder. gracias, doctor. El problema no es solo eso, el problema es que estemos dispuestos a viajar. Pero bueno, eso vendrá. Hay una pregunta en el chat que dice, la pregunta es ¿cuánto dura el proceso de análisis y microregistro? Vale, a ver, quizás no me haya detenido en aspectos más prácticos, pero aproximadamente lo que sería el registro con el análisis que se hace todo online no son más de 20 minutos. Es decir, que la cirugía se incrementa en 40 minutos, pongamos una hora, por los dos lados, por realizar el procedimiento neurofisiológico.
Y además, bueno, pues con los datos que he presentado en relación al estudio prospectivo que hicimos durante un año, o sea, hace 2 años fue cuando estamos en el 20, en el 19, en el 18, fueron todos los pacientes que intervenimos en el 18 para, bueno, eran datos que ya los teníamos recogidos como prospectivos, o retrospectivos, pero quisimos hacerlo en prospectivo para darle mucha más potencia. Es el hecho de una reducción muy importante de la UPDRS y también una reducción muy importante de la dosis de levodopa efectiva, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy poco tiempo el que precisa todo el procedimiento, el registro, o sea, en el global del tiempo de todo el procedimiento es el tiempo que se dedica al registro neurofisiológico. Yo creo que compensa de forma muy importante, porque también los malos posicionamientos, al menos los que tenemos nosotros, son muy, muy pequeños, por no decir, bueno, a lo mejor no es correcto que diga, pero que yo recuerde, son casi testimoniales, y después los resultados en relación a la estimulación o efectos secundarios. Yo no recuerdo efectos secundarios en nuestros pacientes desde hace muchísimo tiempo, y tampoco tenemos que recurrir a electrodos direccionales, porque de alguna forma yo creo que los electrodos direccionales de alguna forma están ocultando o corrigiendo un mal posicionamiento de los electrodos, y por eso se requiere la utilización de electrodos direccionales. Y con respecto a lo de la formación, yo no quería decir, pero bueno, no quería decir porque entiendo que la distancia desde Colombia a España es enorme, pero bueno, que yo estoy abierto a hacer formación a cualquier persona que esté interesada, como lo hago con la gente que viene habitualmente, tanto de España como de Europa. De hecho, yo creo que, bueno, creo no, tenemos un contrato de formación firmado con Alfa Omega para esto. Lo que pasa que, bueno, no sé si Alfa Omega incluye a visitantes desde América. Hay otra pregunta que dice: en el caso del segundo electrodo, ¿el software sugiere algo en caso de no claridad de posición de electrodo? No sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero es que no entiendo cuál es no entiendo la pregunta, entonces no puedo responderla. Doctor de la Cruz. Sí, buenas. ¿Nos puede repetir su pregunta, por favor? Lo que pasa es que cuando se hace la estimulación, el primer electrodo, digamos que es el que va ganando, porque se hace la coordenada, se pasa el electrodo, más cuando se va a colocar el segundo, puede que haya algo de brain shift, entonces de pronto puede hacer que el electrodo no quede como tanto como quisiéramos. Entonces la duda o la pregunta es, como el software yo no lo conozco, es en el caso de que de pronto no esté tan correlacionada la posición con lo que nosotros queremos, si el software sugiere, no, colócate un poco más adelante, o más abajo, más atrás, o más o menos es eso mi pregunta. Vale, a ver, en nuestro caso, nosotros bajamos 3 microelectrodos de forma simultánea. Entonces, eso nos permite tener una imagen espacial del núcleo.
porque los electrodos están dispuestos de forma que bueno, nos permite precisamente esa orientación, ¿no? Lo que comentaba antes de tenemos los límites dorsales, ventrales y los anterior, posterior, medial, lateral del núcleo, por esa disposición. Y una vez que vamos a asumir que en ese descenso de esos 3 electrodos tenemos una confirmación de una buena localización. Por el sistema de posicionamiento de los electrodos, a lo que procedemos es a retirar el electrodo en el que se va a colocar el DBS, lo cual evita que se haya desplazamiento, haya ese brain shift, y que el electrodo, el DBS, vaya lo más aproximadamente posible. Es cierto que no va a ir exactamente al mismo sitio, pero el error que se puede producir es mínimo, es menos de en el rango de micras. Entonces, de todas formas, como decía antes, que tampoco he tenido o no le he dedicado tiempo a una presentación porque estaba limitado, la colocación del electrodo no solamente la vamos a hacer en función de lo que nos diga el sistema o el registro, sino que también vamos a tener una valoración de la estimulación, que hacemos microestimulación y estimulación también con macroestimulación antes de colocar el DBS. Y una vez colocado el DBS, se va a colocar, se va a hacer estimulación con el DBS. Todo esto intraoperatoriamente. Entonces, si hay una discrepancia entre la estimulación con el DBS, es decir, la estimulación final, y lo que hemos objetivado con microelectrodo, pues tendremos que sospechar que se ha producido un desplazamiento, y un desplazamiento importante. Entonces ese sería digamos, el algoritmo que seguiríamos en el caso de que hubiese alguna discrepancia del tipo que entiendo que es la pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya no hay preguntas. Bueno. Doctor Fonseca. Bueno, no, agradezco al expositor, agradezco a todas las personas que participaron. El tema es especializado, muy especializado, y sugiere un porvenir realmente muy brillante. Esperemos que esta tecnología y este software llegue al país en forma importante y que podamos hacer los talleres para que sea aprendido por los neurofisiólogos del país. Muchas gracias una vez más por haber participado y seguir esta inquietud de la Asociación Colombiana de Neurocirugía de mantener una formación continua de nuestros asociados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias. a Gracias. ustedes. Gracias.